Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con Arturo José Galindo, economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Arturo, estuviste comentando al cierre del bloque anterior lo que es el tema de los recursos que se manejan en América Latina y los niveles de endeudamiento que se están viendo con un incremento posterior a lo que fue este periodo de pandemia. Arturo, en líneas generales, ¿cómo podría ir afrontando América Latina esta problemática? Creo que prácticamente todos los países de la región están enmarcados en el gran desafío de mejorar el gasto público, pero bueno, los espacios fiscales se tienen que ir abriendo de forma decidida. No sé si solamente con las optimizaciones de gasto se podría hacer frente a las numerosas necesidades o hay de repente algunas cuestiones más que se podrían ir considerando. Eso es muy buen punto. Y la verdad, la, lo que funcione de nuevo depende mucho de cada país. Depende no solo del contexto económico de cada país, sino también del contexto político que cada país está viviendo. Hay situaciones en las cuales habría que pensar en reformas más profundas, posiblemente reformas tributarias o también incluso reformas a los regímenes de gasto, pero eso no siempre es factible en todos los contextos políticos. Entonces hay que pensar, digamos, qué funciona y qué no funciona para fortalecer las cuentas fiscales, porque sin duda, pues de nuevo, pues consolidar las cuentas fiscales siempre es difícil y exige implementar políticas muchas veces muy complejas. Hay cosas como lo que mencionaste que tiene que ver con la eficiencia del gasto. Eso es un tema que también estamos viendo como a lo largo y ancho de todos los países. Lo que vemos es que hay una necesidad de mejorar la focalización de la inversión pública, en particular de lo que son transferencias y subsidios. Tienes muchos tipos de subsidios en varios países, por ejemplo, los subsidios a los combustibles, que no necesariamente se concentran en la población más pobre, sino incluso le llegan este tipo de subsidios a poblaciones de muy altos ingresos, lo cual pues obviamente hace que haya una carga fiscal bastante grande. También hay que pensar en estrategias para mejorar la calidad de la inversión pública. Y esto puede implicar por diseñar esquemas de mejor selección, de mejores estudios de preinversión, de actividades públicas, entre otras cosas. Entonces hay cosas que tienen que ver con la eficiencia del gasto que son importantes, pero también puede haber la necesidad de entrar a pensar cómo modificar el lado de los ingresos. Entonces ahí hemos hablado pues con varios países que están planeando, que están discutiendo la necesidad de adoptar reformas tributarias en los próximos años. Y ahí lo clave pues es pensar en maneras en que sea políticamente viable ampliar la base tributaria y también pues reducir la evasión de impuestos y el fraude tributario, que de nuevo también en algunos de nuestros países es relativamente alto. Y creo que cuando uno está pensando en impuestos, es crucial pensar siempre en la progresividad de la estructura tributaria, o sea, pensar en diseñar tributos que recaigan más sobre las poblaciones de altos ingresos y menos pues, sobre las poblaciones más pobres. Un problema muy grande que tenemos en América Latina con el recaudo de impuestos es la informalidad tributaria. O sea, muchas de las personas en nuestros países, digamos, son informales desde el punto de vista laboral, que hace que también sean informales desde el punto de vista tributario. Entonces, lo que hay que pensar también es diseñar esquemas tributarios que permitan introducir a todo el mundo dentro de la formalidad económica, no necesariamente cobrarles impuestos, y seguramente no cobrarles impuestos, en especial a la gente más pobre, pero lo que uno puede pensar es mecanismos, por ejemplo, del cobro de los impuestos de renta, en el que uno tenga una declaración más universal, por decirlo de alguna manera, de los impuestos de renta, o digamos, o de las rentas de las personas, y que a través de esa declaración también se paguen subsidios. Alguna cosa, la idea, digamos, es como generar también un impuesto negativo sobre la renta. Entonces, si una persona digamos, tiene unos ingresos muy bajos y merece subsidios, pues
o está pues en el conjunto de la población que debería recibir los subsidios, puede recibir los subsidios también a través de este mecanismo de declaración. Entonces eso ayuda como a formalizar toda la economía y posiblemente pues también a ir fortaleciendo las finanzas públicas. Pero no todo, digamos, es necesariamente ingresos y gastos. Las instituciones también son claves y las instituciones fiscales, tener buenas instituciones fiscales son muy importantes para la consolidación de las cuentas fiscales. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy en día en muchos países reglas fiscales que están ancladas, que lo que hacen es anclar los niveles de deuda y obligan pues a los gobiernos a gastar menos en los momentos de bonanza, a gastar más en los momentos de necesidades, y estos se suelen complementar bien con algunos comités fiscales independientes que apoyan pues o sustentan pues el manejo de las reglas fiscales. Y lo que hemos visto es que este tipo de instituciones le dan mucha confianza a los mercados y todo esto pues ayuda a fortalecer la estabilidad macro, la estabilidad financiera, ayuda a bajar los premiums pues de riesgo que tienen los países dentro de otras cosas. Entonces, por diferentes mecanismos, tanto las reformas del gasto como las reformas a los ingresos o la reforma a la institucionalidad fiscal, digamos, pues ayuda a fortalecer las finanzas públicas desde diferentes fuentes. Pero de nuevo, pues el tema acá clave es evaluar qué es lo factible y qué es lo económicamente necesario y lo políticamente factible en cada uno de nuestros países. Arturo, para desarrollar un poquitito más, puntualmente en lo que refiere a pobreza y desigualdad en América Latina, ¿cuáles son los principales hallazgos que análisis realizan y bueno, qué cuestiones se pueden plantear para ir reduciendo estas situaciones? Sí, mira, pues la pobreza, como te decía, la pobreza en América Latina es relativamente alta, con 30%, alrededor del 30% de la población viviendo con menos de $5 al día. El problema, digamos, un tema muy preocupante con la pobreza es que la pobreza era mucho más alta al principio del siglo. En el año 2000 teníamos niveles de pobreza significativamente más alta que ahora. Y esa pobreza vino disminuyendo, disminuyendo continuamente, más o menos hasta mediados de la década del 2010, o sea, como a 2013, 2014, fue como una disminución continua, que coincide con lo que se ha llamado en el mundo el superciclo de los precios de los productos básicos, el superciclo de los commodities. Entonces era cuando los commodities estaban en boom, entraron muchos recursos de la región, se fortaleció la inversión, se fortaleció el capital humano, mejoraron los mercados laborales, mejoraron los ingresos y con eso pues fue disminuyendo la pobreza. Pero después terminó este superciclo de commodities hacia mediados de la década pasada y ahí empezó a subir la pobreza. Y empezó a subir primero lentamente hasta que vino la pandemia. Y en la pandemia pues fue un pico altísimo pues de pobreza. Se ha venido recuperando después de la pandemia, pero lo que preocupa pues es que volvió a esa tendencia creciente que tenía más o menos desde el 2014. Entonces esa es la situación en la que estamos ahora, una situación en la que tenemos unos niveles de pobreza que están creciendo, crecen lentamente, pero están creciendo a la par con niveles de desigualdad que siguen más o menos el mismo patrón de la pobreza, venía disminuyendo la desigualdad, mediados de la década pasada también empezó a crecer de nuevo, se pronunció más con la pandemia, ligera corrección, está más o menos igual. Entonces tenemos esas tendencias de pobreza con bajo crecimiento y con poco espacio fiscal. Entonces eso es lo que acá en el banco hemos llamado el triple reto de América Latina. Y todas las tres partes del reto están conectadas, o sea, sin crecimiento no hay reducción de la pobreza, pero sin crecimiento tampoco hay la posibilidad de generar suficientes recursos fiscales. Sin suficientes recursos fiscales es muy difícil enfrentar las restricciones de crecimiento y las tendencias de la pobreza. Entonces son como todos elementos tres elementos que interactúan entre ellos y que representan un gran desafío para América Latina. Arturo, ¿y cómo se abordan los desafíos en torno a lo que es, por ejemplo, las cuestiones climáticas y la digitalización desde América Latina? Hay un proceso que hay que ir encaminando en términos de economía global y bueno,
América Latina tiene varios puntos positivos, sobre todo en la parte de producción sostenible, ¿verdad? La producción de alimentos es uno de los fuertes dentro de la región. ¿Cómo ven desde el Banco Interamericano de Desarrollo este proceso en torno a estos desafíos? Sí, muy buen punto, muy importante. O sea, porque creo que nosotros no me refiero a nosotros BID, sino nosotros humanidad. Venimos pensando en los problemas de cambio climático como problemas del futuro, como que siempre hablamos, no, el desafío del mediano plazo, el largo plazo del cambio climático, pero esto ya no es cierto. O sea, este problema ya lo tenemos acá, o sea, ya está, ya lo estamos viendo en el día a día, estamos pues teniendo los veranos más calientes en el hemisferio norte en toda la historia. Hemos visto pues incendios en muchas partes, sequías en otras. Ya tenemos unos problemas que están muy encima. Y en nuestros países, como tú dices, sí tenemos una gran capacidad para generar diferentes tipos de actividades económicas que contribuyen tal vez a la mitigación de los problemas de cambio climático, no solo lo que tú dices sobre producción de alimentos y la manera de hacerlo de manera ambientalmente sostenible, sino también tenemos un gran potencial de producción de energías renovables, lo cual sin duda muy bueno para la región, muy bueno para el mundo. Pero hoy en día tenemos unos problemas de adaptación al cambio climático que son tremendamente grandes. O sea, cada vez estamos viendo mayores poblaciones que se tienen que desplazar por temas de cambio climático, producción, digamos, comunidades pues, que viven de la producción de cierto tipo de alimentos que ven pues, sus ingresos interrumpidos o mermados por causa de alguna sequía o de alguna inundación o algo por el estilo. Entonces tenemos realmente una gran preocupación sobre cómo poder atender estos problemas que ya no son problemas del futuro. Estos son los problemas que tenemos en el presente y son problemas que seguramente se pueden transferir al resto de la economía, de la macroeconomía, a través, por ejemplo, de los sistemas financieros. Hay estudios hechos en América Latina, en diferentes partes del mundo, que muestran que los temas de cambio climático pues, pueden afectar las pérdidas de los sistemas financieros. Eso puede generar alteraciones en las dinámicas generales de crédito y otro tipo de cosas que después pueden afectar pues, negativamente la economía del resto de la economía en el mediano y largo plazo. Entonces, esos problemas que antes veíamos como problemas del futuro son problemas del presente. Y América Latina pues tiene, de nuevo, tiene mucho que ofrecer al mundo, pero también tiene mucho por hacer hoy en día. Pero de nuevo, pues gran parte de los dilemas con los que se enfrentan hoy en día los diseñadores de política es que tampoco hay mucho espacio fiscal para poder enfrentarlos. Entonces, de nuevo, pues ahí vuelvo a esa recomendación que tenemos repetidamente en el informe sobre la necesidad de generar esos espacios. El otro tema que mencionaste es el de la tecnología. La tecnología, pues obviamente todos vemos que está avanzando pues a unos pasos gigantes y también tenemos que pensar en maneras en las que no solo vamos a adoptar pues, la tecnología que seguramente a todos nos beneficia de una u otra manera, pero también hay que pensar en temas bastante estructurales sobre cómo regular el uso de la tecnología, en particular el uso de la información, de los datos personales, etcétera, etcétera, que están asociados con el buen uso de la tecnología. Y en esto, pues, no es un tema de América Latina, es un tema del mundo. El mundo está, pues, digamos, va mucho más rápido el desarrollo tecnológico que las regulaciones sobre cómo utilizar éticamente, por decirlo de alguna manera, ese desarrollo tecnológico. Y estas también son cosas que se vienen trabajando en el banco. Hay grupos de especialistas que miran permanentemente y comparten ideas con los gobiernos y el sector privado de la región sobre cómo poder hacer un uso más ético de la tecnología. Arturo, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Creo que abordamos cuestiones que son fundamentales para América Latina y bueno, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para seguir discutiendo este tipo de temas. Claro que sí, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación.